En la presente sección vamos a realizar preguntas tipo ICFES relacionadas con el tema de las propiedades periódicas. El enunciado dice, la siguiente gráfica muestra el valor de la electronegatividad para algunos elementos químicos. Entonces nos da la gráfica de en el eje X, en el eje Y la electronegatividad y en el eje X los grupos de la tabla periódica. Es conocido que uno de los factores que más influye en el valor del punto de fusión de un sólido es la naturaleza de su enlace. Es decir, entre más alta sea su diferencia de electronegatividad, mayor será el punto de fusión. Con lo anterior, entre el cloruro de sodio, fluoruro de litio, fluoruro de sodio y fluoruro de litio, el compuesto que funde a la menor temperatura es. Entonces, para determinar cuál funde a la menor temperatura, necesitamos realizar primero la diferencia de electronegatividad de cada compuesto. Entonces vamos a empezar con el cloruro de sodio. Tenemos que buscar el valor de la electronegatividad del cloro y del sodio y realizar la diferencia. Entonces en la tabla podemos encontrar estos valores. Entonces el cloro aquí lo tenemos. Buscamos el valor de la electronegatividad, que es de aproximadamente 3, el del cloro. Y ahora buscamos el del sodio. El sodio lo tenemos acá en el grupo 1, que es de 0,9. Entonces aquí hice la diferencia. Entonces, recuerde, restamos siempre el de mayor electronegatividad al de menor electronegatividad. 3, que es el del cloro, y menos 0,9, que es el del sodio. La diferencia de electronegatividad es de 2,1. Ahora realizamos lo mismo con los otros. Con el cloruro de litio, el cloro ya sabemos que es de 3 la electronegatividad, ahora buscamos el litio. El litio está por encima del sodio, entonces es de aproximadamente 1. 3 menos 1, 2. Ahora con el siguiente buscamos el flúor. El flúor es el elemento que tiene mayor electronegatividad en la tabla periódica, que es de 4. 4 menos el del sodio, que es de 0,9. Nos da 3,1. Ahora con el siguiente, el flúor, que sabemos que es 4, y con el litio, que es de 1, y nos da 3. Entonces, ¿cuál es el que tiene más alta diferencia de electronegatividad? El que tiene más alta diferencia de electronegatividad, es decir, los elementos del compuesto que están más alejados en esa electronegatividad son aquí el fluoruro de sodio, que me da de 3,1. Entonces, ese es el que se me va a fundir a una mayor temperatura, porque aquí me dice, entre más alta sea su diferencia de electronegatividad, mayor será el punto de fusión. Pero lo que me está preguntando es cuál va a fundir a una menor temperatura. Entonces es lo contrario, el que tenga menor diferencia de electronegatividad. Entonces el que tiene menor diferencia de electronegatividad es el cloruro de litio. Por lo tanto, la respuesta es la B. La siguiente pregunta dice, el radio atómico permite estimar las longitudes de enlace entre los elementos de una molécula. Por ejemplo, la longitud de enlace carbono-cloro es igual al radio del carbono más el radio del cloro. A continuación se presenta cómo cambia el radio atómico de los elementos en la tabla periódica. Entonces nos muestran la tabla periódica y se observa que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. De acuerdo con la anterior información, ¿cuál es el orden correcto de longitud de los enlaces? Carbono-cloro, carbono-azufre y carbono-yodo.
Nos dan entonces 4 opciones donde nos muestran aquí la primera es la que tiene mayor longitud y la última la de menor longitud. Entonces, primero, para realizar esta pregunta tenemos que escoger cuál es el que tiene mayor radio atómico y cuál tiene menor radio atómico de una manera cualitativa. Entonces, sabemos que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Cuando vimos la teoría, se explicó que el radio atómico aumenta de arriba a abajo porque los periodos, entre mayor periodo se encuentren los elementos, mayor van a ser los niveles de energía, por lo tanto la longitud de ese radio va a ser mayor. Por lo tanto, el yodo es el que tiene mayor radio. Entonces vamos a ponerlo acá de primero. Seguiría entonces el cloro y el azufre que se encuentran en el mismo periodo. Pero entonces ahora tenemos que ver que el radio aumenta de derecha a izquierda. Es decir, que el azufre tiene mayor radio que el cloro. Entonces seguiría el azufre y luego el cloro. Y finalmente el de menor radio es el carbón. Entonces, si ya sabemos quién tiene mayor radio y quién tiene menor, entonces vamos a mirar cuándo forman los enlaces. Entonces nos dan 3 opciones, carbono-cloro. Entonces, carbono con el cloro. Ahora, carbono-azufre. Y finalmente, carbono-yodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que tiene mayor longitud, ¿cuál será? El del carbono con el yodo. Entonces busquemos las opciones. Esto quiere decir mayor. Quiere decir que el primero es el carbono y el yodo. Carbono y yodo. Luego seguiría carbono y azufre. Carbono y azufre. Y finalmente el que tiene menor longitud es el carbono con el cloro. Entonces, la opción correcta es la C. La siguiente pregunta dice, la electronegatividad aumenta en la tabla periódica como se muestra en la figura. Entonces nos muestran la tabla periódica y nos indican cómo aumenta en los grupos y en los periodos. Al organizar estos elementos en forma descendente, según el valor de la electronegatividad, el orden correcto es. Entonces, nos dan aquí 4 elementos y nos indican cómo aumenta la electronegatividad. Entonces, según las flechas, nos está indicando que los elementos que se encuentran al lado derecho son aquellos que poseen mayor electronegatividad. También debemos recordar que estos elementos son los que pertenecen a los grupos 5, 6, 7 y 8. Estos elementos tienen mayores electrones de valencia, por lo tanto, tienen mayor capacidad de atraer y retener electrones de otros átomos. Por lo tanto, si miramos la tabla, entonces ya sabríamos que el elemento que posee mayor electronegatividad sería Z. Y de ahí entonces se empieza a disminuir. Entonces después de Z seguiría Y, luego X y finalmente W. Entonces la respuesta correcta sería la D. Z, Y, X y W.